A ver, seamos muy honestos por un segundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que con un sueldo básico es absolutamente imposible crear patrimonio? Muchísimas, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo se ha propagado como fuego esta idea de que la riqueza es una especie de juego exclusivo, reservado solamente para los que ya tienen grandes fortunas. Pero en esta explicación vamos a desarmar esa mentira por completo. Vamos a entender cómo, teniendo la estrategia correcta, es totalmente posible construir un futuro financiero sólido empezando hoy mismo. Y sí, sin importar el tamaño de ese primer cheque. Y claro, todo esto nos lleva a esa gran duda, la pregunta que paraliza a tantos de nosotros antes de siquiera empezar. ¿Es realmente imposible construir riqueza con ingresos limitados? Bueno, fíjense que esta creencia es como un muro mental gigantesco. Asumimos en automático que ganar una cantidad exorbitante de dinero es el requisito innegociable para poder generar capital. ¿Y qué pasa? Que esto impide que muchísima gente siquiera haga el intento de organizar sus finanzas a largo plazo. Pues bien, es hora de tirar ese gran mito a la basura. Literalmente. La creación de riqueza, escuchen bien, no depende de la cantidad inicial de dinero que aparece en nuestro recibo de sueldo. Para nada. Por el contrario, se basa en un sistema comprobado y en una secuencia muy específica de acciones. Cuando ejecutamos los pasos correctos, la fuerza del método supera con creces el tamaño del cheque inicial. Es un cambio total de perspectiva. Pasemos al punto número 1. El impuesto invisible, detener las pérdidas. O sea, antes de ponernos a pensar en construir un imperio financiero, es vital, absolutamente vital, tapar las fugas que ya tenemos en nuestro sistema actual. Y aquí tenemos que hablar de la inflación. Piensen en ella como ese impuesto invisible que penaliza silenciosamente los fondos estancados. A ver, ningún banco o gobierno nos va a mandar una factura a fin de mes cobrándonos este impuesto, ni tampoco va a aparecer en nuestros extractos bancarios. Sin embargo, es una fuerza económica brutal que trabaja activamente en contra de nuestro progreso por cada día que dejamos el dinero inmovilizado. Y es que solemos caer en esta falsa sensación de seguridad, pensando que dejar el dinero quieto, ya sea en una cuenta corriente o escondido en una caja fuerte, es la opción más segura. Pero la realidad es que esa inacción es súper perjudicial. Dejar el dinero estancado equivale a perder valor activamente y de forma irreversible. Es literalmente como intentar llenar un balde de agua que tiene agujeros en el fondo. Y para entender esto a la perfección, basta con notar cómo el poder adquisitivo del dinero estancado cae en picada con el tiempo. Ese mismo sueldo básico, si lo mantenemos estático año tras año, pierde la capacidad de comprar exactamente la misma cantidad de bienes. Este impuesto invisible drena nuestros ingresos de forma implacable. Si no tomamos cartas en el asunto, los mismos billetes que tenemos hoy simplemente valdrán muchísimo menos mañana. Lo que nos lleva a la sección 2, el método bola de nieve. Salir de deudas. Porque, seamos lógicos, para poder aplicar estrategias de inversión más adelante, primero tenemos que poner nuestra propia casa en orden, un orden estricto dentro de la economía personal. Y el obstáculo más gigantesco para lograr ese orden es sin duda la trampa de las deudas de consumo. Hablamos de esos saldos altísimos en las tarjetas de crédito, los préstamos para irnos de vacaciones o para comprar artículos que, seamos sinceros, pierden su valor instantáneamente. Estas deudas actúan como verdaderas arenas movedizas, absorbiendo una porción enorme del sueldo solo en pagar intereses. Y piénsenlo, es imposible crear riqueza si las obligaciones de nuestro pasado están drenando nuestro presente. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? El método bola de nieve nos ofrece una ruta clarísima. Paso 1. Organizar meticulosamente y saber con centavos exactamente cuánto se debe. Paso 2. Atacar la deuda más pequeña primero para lograr victorias psicológicas súper rápidas. Y paso 3. Ganar impulso, o sea, al terminar de pagar esa primera deuda, agarramos ese dinero y se lo sumamos al pago de la segunda deuda. Esto crea un efecto en cadena que acelera masivamente la eliminación de todos esos pasivos. Pero ojo aquí, porque el verdadero objetivo de todo este esfuerzo es uno solo: liberar efectivo mensual. Escapar de las deudas de consumo no es el final del camino, es más bien una maniobra táctica. Cada tarjeta que logramos llevar a cero representa una porción de ese sueldo básico que por fin vuelve a estar bajo nuestro control absoluto para poder ser invertida. Y así llegamos a la sección 3, la regla de oro. Págate a ti primero. Una vez que ya recuperamos el control de nuestro flujo de efectivo, este se convierte en el pilar central para transformar nuestras finanzas, pasando de un modo defensivo a un sistema totalmente ofensivo. Pagarse a uno mismo primero es, escuchen bien, la regla fundamental de la riqueza. A ver, en la dinámica tradicional, ¿qué pasa? El dinero entra y se va de inmediato a terceros, a la renta, al supermercado, a los servicios, ¿no? Bueno, esta regla nos exige invertir la ecuación por completo.
Nuestro propio futuro financiero debe convertirse en el acreedor principal y prioritario. Nosotros vamos primero. El enfoque defectuoso, el que todos hemos intentado alguna vez, es tratar de ahorrar las sobras a fin de mes. Pero seamos reales, las urgencias de todos los días nos aseguran que casi nunca queden sobras. La estrategia correcta es separar los fondos inmediatamente. Es una acción proactiva, obligatoria, y se ejecuta mucho antes de que empecemos a gastar en el mes. Así que el punto crucial para que este sistema funcione es que este hábito tiene que convertirse en un porcentaje innegociable. No estamos hablando de una meta flexible que dependa de si tuvimos un buen mes o no. Se tiene que tratar con la mismísima seriedad que la cuota de un alquiler, porque eso es lo que garantiza que nuestro patrimonio se financie de manera constante. Y el punto de partida no tiene que ser una locura inalcanzable. Un 5% está perfecto. Retener este pequeño porcentaje del salario apenas nos cae el depósito es ideal para romper la inercia. Nos ayuda a establecer ese hábito psicológico y a empezar a generar capital sin sentir que nos estamos asfixiando con nuestros gastos diarios. Ya después, una vez que dominamos eso, el objetivo ideal a perseguir debería ser llegar al 10%. Cuando logramos vivir súper bien con el 90% de nuestro sueldo y asignamos automáticamente ese 10% a la construcción de nuestra riqueza, ¡boom! El tiempo que necesitamos para acumular capital se reduce de forma dramática. Y para que quede súper claro, la cronología del día de pago no debe dejar ningún margen de error. Hora 0, el salario llega a la cuenta. Hora 1, se hace la deducción automática e inmediata de ese porcentaje destinado a la riqueza. Hora 24 en adelante, ahora sí, utilizamos los fondos que quedan para vivir. El éxito de todo esto radica 100% en el orden estricto de estos factores. En resumen, este plan integral requiere 3 pilares que son inamovibles. Repasemos: combatir la inflación, eliminar de forma implacable esas deudas de consumo y aplicar la regla de oro de pagarse a uno mismo primero con un porcentaje innegociable. Es exactamente esta arquitectura la que hace posible lo que al principio nos parecía impensable con un sueldo básico. Pero a ver, mucho ojo con esto. Todo lo que hemos visto es solo la base, no es el paso final. Ejecutar estos pasos a la perfección nos va a dar la disciplina para juntar y proteger el capital. Y claro, estabiliza nuestras finanzas. Sin embargo, si detenemos el proceso justo aquí, sí, el dinero va a estar a salvo, pero nos va a faltar el catalizador final. Y esta pieza que falta es precisamente esta: aprender dónde poner ese porcentaje para que empiece a crecer por sí solo. El capital que acabamos de formar tiene que dirigirse hacia activos financieros, porque solamente invirtiendo de manera inteligente vamos a lograr esos retornos que superen definitivamente a la inflación a largo plazo. Lo cual nos deja con una pregunta súper provocativa para reflexionar. ¿A dónde irá ahora ese capital que recién logramos liberar? Ya comprobamos que crear patrimonio con ingresos moderados es matemáticamente viable. Es un hecho. La base ya está lista, el escenario está preparado para investigar cómo vamos a transformar todos esos ahorros en inversiones reales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Nos vemos en la próxima.